Un millonario dejó su caja fuerte abierta para poner a prueba a su empleada. Apagó las cámaras y fingió no mirar, seguro de que la atraparía si era deshonesta. Pero lo que ella hizo después cambió todo. Quédate hasta el final, porque esta historia te demostrará que el verdadero carácter se revela cuando nadie te está viendo. El aire pesado y estancado de la inmensa mansión de don Ricardo parecía asfixiar incluso a las sombras. Cada objeto, desde los antiguos tapices que adornaban las paredes hasta los relucientes muebles de ébano, gritaba opulencia, pero también una soledad profunda y arraigada. Don Ricardo, un magnate de la industria minera, había amasado su fortuna con puño de hierro, forjando un imperio a base de desconfianza y la convicción inquebrantable de que el mundo era una selva de lobos listos para devorar al incauto. Su éxito era un testamento a su cinismo, una armadura de escepticismo que lo protegía de cualquier atisbo de vulnerabilidad. En su mente, cada sonrisa era una máscara, cada gesto amable una trampa oculta. Y así, entre lujos ostentosos y un aislamiento autoimpuesto, don Ricardo vivía en su fortaleza, con alarmas, cámaras y sensores que, irónicamente, protegían más sus bienes que su propia alma de la amargura que lo carcomía. La desconfianza era su moneda de cambio, su filosofía de vida, el cimiento sobre el cual había erigido su vasto patrimonio, convencido de que solo a través de la vigilancia constante y la sospecha permanente se podía preservar lo que se había ganado con tanto esfuerzo y sacrificio. Esa mansión, para él, no era un hogar, sino una bóveda gigante, y cada persona que la habitaba, un potencial eslabón débil en su cadena de seguridad, un sujeto de escrutinio constante y silencioso. Pero incluso en ese reino de desconfianza, existía una presencia silenciosa que, sin pretenderlo, desafiaba todas sus creencias. Se llamaba Isabel, una mujer de 47 años, con la piel curtida por el sol y el trabajo, y unos ojos que reflejaban la calma de un lago en un día sin viento. Isabel no era nueva en el servicio. Había dedicado casi toda su vida adulta a limpiar las casas de los ricos, pero ninguna como la de don Ricardo. No era por el lujo, que era innegable, sino por la frialdad palpable que impregnaba cada rincón. A diferencia de las otras empleadas, Isabel no se inmutaba por el aura gélida del patrón. Su rutina era un ritual. Llegaba antes del amanecer, saludaba al vigilante con un movimiento de cabeza apenas perceptible y se sumergía en el trabajo con una diligencia casi monacal. No buscaba reconocimiento ni agradecimiento. Para ella, la dignidad de su labor y el salario, aunque apenas suficiente, eran su única recompensa. Su vida, fuera de la mansión, era un esfuerzo constante por mantener a flote a su hija, Sofía, una joven estudiante universitaria que luchaba por un futuro mejor en medio de las estrecheces económicas. Isabel sabía que su honestidad era su mayor riqueza, un valor innegociable en un mundo donde muchos sucumbían a la tentación, y esa convicción la guiaba cada día, en cada tarea, sin importar cuán monótona o invisible pareciera, porque sabía que su ejemplo era la herencia más valiosa que podía dejar a su hija. Isabel conocía la mansión de don Ricardo como la palma de su mano. Cada rincón, cada objeto de valor, cada manía del patrón. Sabía, por ejemplo, que don Ricardo era particularmente celoso con los libros de su biblioteca y, aún más, con la pesada caja fuerte oculta detrás de una estantería lateral. Era un mueble antiguo, de hierro macizo, que imponía respeto con solo verlo. Isabel lo limpiaba con la misma delicadeza con la que pulía una vajilla de porcelana fina, sin curiosidad, sin prisa, sin invadir, solo cumpliendo con su deber. Había quienes confundían su silencio y su pulcritud con sumisión, pero para Isabel era simplemente respeto, y silencio para ella era sinónimo de prudencia. Para ella, su trabajo era una extensión de sí misma, una expresión de su ser, y cada tarea, por trivial que pareciera, era realizada con una atención al detalle que pocos valoraban, pero que ella consideraba esencial para su propia paz interior, una cualidad que la distinguía en un mar de indiferencia. Un día, mientras enceraba el pulcro piso de madera de la biblioteca, Isabel se detuvo un momento para estirar la espalda, sintiendo el cansancio acumulado en sus hombros. Observó la luz del sol que se filtraba por la ventana, pintando rayas doradas sobre la madera oscura. En un
un rincón discreto de la sala, el viejo cofre permanecía cerrado, inmutable, como siempre. Se acercó a él, no por interés, sino por costumbre, para quitarle el polvo de la superficie externa, una tarea rutinaria de cada viernes. El paño húmedo se deslizaba con firmeza sobre el metal frío, cuando, sin previo aviso, don Ricardo entró en la sala, con una quietud que a menudo confundía con sigilo. Permaneció allí, observándola en silencio por unos segundos, como un depredador acechando a su presa, sus ojos penetrantes fijos en cada movimiento de Isabel. Ella, absorta en su tarea, no lo notó de inmediato. Fue entonces cuando la voz áspera de don Ricardo rompió el silencio. «Este cofre es antiguo, ¿sabía?». La pregunta, aparentemente inocente, llevaba consigo un matiz de desafío, una prueba velada, que Isabel, en su inocencia, aún no lograba descifrar. La repentina aparición de don Ricardo hizo que Isabel diera un ligero sobresalto, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, pero rápidamente recuperó la compostura y se volvió hacia él con serenidad. «Sí, señor, lo cuido con esmero. Sé que es importante para usted», respondió con voz clara, sin rastro de temor o vacilación. Don Ricardo no respondió de inmediato. Se acercó a ella, cruzó los brazos sobre su pecho y la miró, fijamente con sus ojos inquisitivos, su mirada perforando como una aguja. «¿Alguna vez ha tenido ganas de abrirlo?». Soltó la pregunta sin preámbulos, directa, buscando una fisura en la inquebrantable calma de Isabel. Ella lo miró a los ojos por un instante, su mirada limpia y serena, antes de bajar la cabeza con una compostura que sorprendió a don Ricardo. «Nunca, señor. Lo que no me pertenece no me interesa», respondió Isabel, su voz un murmullo firme. El millonario emitió un sonido leve, una mezcla de burla y sorpresa, casi un resoplido. Después, sin decir más, dio media vuelta y salió de la biblioteca, como si nada hubiera pasado. Pero al cerrar la puerta, una idea comenzó a brillar en sus ojos, una chispa de malicia mezclada con curiosidad. «Vamos a ver hasta dónde llega esa honestidad», murmuró para sí mismo, con una sonrisa torcida. En ese instante, nació lo que él consideró una prueba brillante, un desafío que, según su retorcida lógica, nadie en el mundo podría superar. Poco sabía don Ricardo que estaba a punto de descubrir algo infinitamente más valioso que el contenido de cualquier caja fuerte, la inquebrantable integridad de alguien que nunca había necesitado demostrar nada a nadie, una lección que sacudiría los cimientos de su existencia y lo obligaría a confrontar sus propias sombras. A la mañana siguiente, don Ricardo se levantó más temprano de lo habitual, su mente febril, anticipando el resultado de su macabro experimento. Tomó su café sin prisa, pero con una inquietud que no le era común. La imagen de Isabel, limpiando el cofre con tal dedicación, y sus palabras sencillas pero poderosas, aún resonaban en su cabeza. Él no era un hombre fácil de sorprender, mucho menos de confiar. Había crecido con la premisa de que para sobrevivir en el mundo, primero había que desconfiar de todos. Y fue precisamente esa desconfianza, esa coraza de escepticismo, lo que, según él, lo había convertido en un hombre millonario, el pilar de su inmensa fortuna. Sentado a la mesa de su despacho, observaba el plano de la mansión en su tableta. Detuvo el dedo sobre el área de la biblioteca y una sonrisa discreta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Tomó el teléfono e hizo una llamada corta, con un tono autoritario que no admitía objeciones. «Roberto, necesito que desactives las cámaras de la biblioteca hoy. Di que es mantenimiento preventivo. Avisa a todo el personal», ordenó con voz fría. Al escuchar el «sí, señor» del otro lado de la línea, colgó y se dirigió a la biblioteca con una expectación casi infantil, el corazón latiéndole con una mezcla de curiosidad y una extraña ansiedad que no había sentido en mucho tiempo. Una vez en la biblioteca, don Ricardo se acercó al mueble lateral, abrió la puerta del compartimento secreto y descorrió el cerrojo del viejo cofre. En su interior, pilas de billetes recién contados, carpetas con documentos cruciales y una pequeña caja de madera que contenía joyas antiguas de valor incalculable, la herencia de generaciones de la familia. Todo estaba meticulosamente organizado y protegido, un santuario de su riqueza. Con calma metódica, don Ricardo tomó 2 gruesos fajos de billetes nuevos
y los apiló sobre los demás, de forma que fueran claramente visibles para cualquiera que mirara dentro. Luego, con una precisión calculada, dejó el cofre ligeramente entreabierto, no de par en par, sino lo suficiente para llamar la atención de alguien observador, un detalle que el ojo común podría pasar por alto, pero que para una persona atenta sería inconfundible. Se aseguró de no cerrar con llave la puerta de la biblioteca, dejando una invitación tácita para que cualquiera pudiera entrar. Antes de salir, miró a su alrededor, una sonrisa de satisfacción dibujándose en su rostro. Todo parece estar en su lugar, excepto la trampa que acabo de tender. «Vamos a ver, Isabel, vamos a ver», murmuró, sus ojos brillando con una mezcla de anticipación y una oscura certeza de que nadie, absolutamente nadie, resistiría una tentación tan evidente, tan descaradamente expuesta. Esa misma mañana, Isabel llegó puntualmente a la mansión, como cada día. Saludó al vigilante con un gesto de cabeza, caminó con su paso ligero hasta la cocina, se puso el delantal almidonado y comenzó su rutina habitual. Lavó la vajilla del desayuno, recogió los periódicos de la terraza, organizó el despacho de don Ricardo, poniendo cada objeto en su sitio con una precisión casi obsesiva. Alrededor de las 10 de la mañana, tomó su paño de microfibra, impecablemente doblado, y se dirigió a la biblioteca. La puerta estaba ligeramente entreabierta, un detalle inusual que llamó su atención. «Qué extraño», murmuró para sí misma, con un matiz de sorpresa en su voz, pero sin detenerse a cuestionar la anomalía. Empujó la puerta con cuidado, como quien entra en un lugar sagrado, con un respeto innato por la privacidad y el orden ajeno. La sala estaba sumida en un silencio denso, solo interrumpido por el suave arrastrar de su paño sobre las superficies de madera y cuero. A medida que se acercaba al rincón del armario, su mirada se dirigió instintivamente hacia el cofre. El corazón de Isabel dio un vuelco. Estaba entreabierto, no de par en par, pero lo suficiente para ver su interior. Una oleada de incertidumbre la invadió, un presentimiento extraño que la hizo detenerse en seco. El corazón de Isabel se aceleró, no de miedo, sino de una extraña inquietud. Miró a su alrededor. La sala estaba completamente vacía, solo ella y el cofre abierto en ese silencio tenso. Caminó lentamente hacia él, sus ojos observando los fajos de billetes expuestos, las carpetas de documentos importantes y la pequeña caja de joyas antiguas. Todo estaba allí, como si alguien lo hubiera dejado olvidado, expuesto a la vista de cualquiera. La primera reacción de Isabel fue un silencio atónito, una parálisis momentánea. La segunda, un paso cauteloso hacia atrás, como si el cofre emitiera un campo de fuerza invisible que le impidiera acercarse demasiado. No tocó nada, ni un solo billete, ni una de las joyas, ni siquiera los documentos. La tentación, si la hubo, fue un susurro fugaz en su mente, rápidamente ahogado por una convicción más profunda. Se acercó de nuevo, esta vez con una determinación renovada, pero sin prisa. Con la delicadeza de quien cierra un relicario, tomó la pesada puerta del cofre y la empujó suavemente hasta que el cerrojo encajó en su lugar con un leve clic. Se aseguró de que estuviera bien cerrado, que el mecanismo de seguridad estuviera activado. Después, con la misma calma que la caracterizaba, pasó el paño por la superficie del armario, como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si el cofre nunca hubiera estado abierto, como si la escena que acababa de presenciar fuera una ilusión, un espejismo en la rutina de su día. Con movimientos firmes y metódicos, Isabel terminó la limpieza de la biblioteca, pulió la madera, aspiró la alfombra y colocó cada libro en su lugar exacto, como si los pequeños movimientos de su mano fueran un bálsamo para el orden. Una vez satisfecha con el resultado, cerró la puerta de la biblioteca, esta vez con la seguridad de que todo estaba en perfecto orden, y continuó con el resto de su rutina, sin mencionar nada a nadie. La escena del cofre abierto quedó grabada en su mente, una imagen inusual que no entendía, pero que no la perturbaba en su paz interior. Para ella, su deber estaba cumplido. Lo que era de don Ricardo, seguía siendo de don Ricardo, y su trabajo era preservar su integridad, no cuestionarla. Mientras tanto, al otro lado de la mansión, escondido en su despacho, don Ricardo observaba cada uno de los movimientos de Isabel a través de un pequeño monitor oculto. No era la cámara oficial de seguridad,
sino una microcámara que él mismo había instalado discretamente en el marco de un cuadro de la biblioteca. Era su ojo secreto, su herramienta para situaciones como aquella, la única cámara en la que realmente confiaba. Vio cada paso de Isabel, cada gesto, su vacilación inicial y su firme decisión. Permaneció inmóvil en su silla, expectante, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Don Ricardo esperaba ver las manos de Isabel temblar. Esperaba al menos un toque, un roce, una mínima señal de tentación sobre los fajos de billetes o las brillantes joyas. Había anticipado una lucha interna, una batalla moral, cualquier indicio de la debilidad humana que él tan bien conocía y tanto despreciaba. Pero lo que vio, lo que sus ojos incrédulos presenciaron, fue algo raro, algo que desafiaba toda su experiencia de vida, toda su filosofía sobre la naturaleza humana. Vio un retroceso, no por miedo, sino por respeto. Vio una postura que gritaba en silencio: esto no es mío. No hubo avaricia, ni curiosidad desmedida, ni siquiera un atisbo de duda. Solo una dignidad inquebrantable, una rectitud que lo dejó mudo. Don Ricardo apagó el monitor, el clic del botón resonando en el silencio de su despacho como un disparo. Se recostó en la silla. La expresión de su rostro, antes tensa y expectante, ahora una mezcla de asombro y una extraña incomodidad. Permaneció en silencio durante un largo tiempo. Algo dentro de él comenzó a desmoronarse, no por la frustración de que su prueba hubiera fallado, sino por darse cuenta de cuán profundamente arraigada estaba su costumbre de no creer en nadie, de esperar siempre lo peor de la humanidad. Esa noche, la mansión de don Ricardo se sintió diferente, no más grande, sino más vacía, el eco de su propia soledad resonando en cada rincón, una soledad que ahora, por primera vez, comenzaba a sentir el peso de su propia construcción. Pensó en llamarla, en elogiarla, quizás incluso en ofrecerle una recompensa, pero no lo hizo. Prefirió el silencio, una vez más, pero esta vez con un significado distinto. Quería ver hasta dónde llegaba aquella integridad silenciosa, hasta dónde alguien podía mantener su propia dignidad, incluso sin saber que estaba siendo observado, sin buscar ningún tipo de reconocimiento externo. En ese momento, don Ricardo no lo sabía, pero una semilla de cambio había sido plantada en su corazón. Esa noche, al salir de la mansión, Isabel regresó a su casa, como siempre, tomando 2 autobuses y un tramo a pie hasta el modesto apartamento alquilado donde vivía con su hija, Sofía. En su mochila, solo sus fiambreras y el uniforme de trabajo. En su corazón, la paz de quien sabe que hace lo correcto, incluso cuando nadie la ve. Poco sabía ella que alguien, en efecto, la había visto. Y aquello, para don Ricardo, valía más que cualquier joya dentro de aquel cofre. En los días siguientes, el silencio entre Mauro y Teresa, ahora don Ricardo e Isabel, se mantuvo. Ella, como siempre, cumplía su rutina con la misma serenidad inalterable. Llegaba temprano, saludaba discretamente al equipo de la cocina, organizaba los dormitorios con meticulosa atención, lavaba los baños con esmero, dejando cada superficie reluciente. No era de mucha conversación, tampoco de quejas. Su presencia era una quietud constante, una fuerza invisible que mantenía el orden en la opulencia de la mansión. Don Ricardo, por su parte, no podía dejar de observarla. Sus ojos, antes tan críticos y sospechosos, ahora se posaban en Isabel con una curiosidad inusual. Reparaba en sus gestos simples, en su puntualidad inquebrantable, en la forma en que cuidaba la casa, que no era suya, como si fuera su propio hogar, con un celo y un cariño que él mismo nunca había sentido por sus propiedades. Pero, sobre todo, don Ricardo no olvidaba lo que había visto en aquella grabación. La honestidad sin audiencia, el rechazo silencioso frente a una tentación descarada, una muestra de carácter que lo había dejado perplejo. Comenzó a reparar en cosas que antes, en su ceguera de desconfianza, simplemente ignoraba o malinterpretaba. Se dio cuenta de que Isabel nunca se llevaba restos de comida a escondidas, como en algún momento había sospechado. Siempre pedía autorización. Nunca tocaba objetos personales de los residentes. Si encontraba algo olvidado, una pluma cara, un billete suelto, una pulsera caída, lo colocaba sobre la mesa de la cocina y avisaba discretamente a la persona responsable, sin buscar reconocimiento o recompensa,
solo con la intención de devolver lo que no le pertenecía, un gesto de simple rectitud. Isabel trataba cada rincón de la mansión con un respeto casi sagrado, como si cada objeto tuviera un alma, una historia que merecía ser cuidada. No era por temor a don Ricardo, sino por una ética interna, una profunda convicción de que el trabajo bien hecho, la honestidad en cada acción, era la única forma de vivir. Una mañana, mientras don Ricardo tomaba su café en la terraza, la vio cuidando las plantas del jardín, aunque esa tarea ni siquiera formaba parte de sus responsabilidades. Isabel, con sus manos expertas, podaba las hojas secas y regaba las flores con una delicadeza que sorprendió al magnate. «Creí que a nadie más le importaban esos jazmines», comentó él casualmente, su voz un poco menos áspera de lo habitual. Ella sonrió ligeramente, sin detenerse en su labor. «Me recuerdan a mi madre, señor. Ella decía que el jazmín huele a renacer». Don Ricardo solo asintió, sin añadir nada, y volvió a su café. Pero aquella frase, renacer, se quedó resonando en su mente. ¿Será que él, con toda su riqueza y poder, aún sabía lo que era eso? ¿Podría un hombre como él, tan arraigado en la desconfianza y el cinismo, realmente experimentar un nuevo comienzo? La pregunta lo carcomía, un pensamiento inusual y perturbador en su mente, acostumbrada a cálculos fríos y estrategias de negocio. La semana siguiente, una situación inesperada trajo aún más claridad a la mente de don Ricardo, como un rayo de sol que atraviesa las nubes más densas. Era una tarde calurosa y pegajosa, y don Ricardo se encontraba solo en su despacho, absorto en documentos, cuando el timbre de la casa sonó, rompiendo el silencio habitual. A través de la cámara del vestíbulo, vio a una joven entrando con una bolsa de papel en las manos. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo, una camiseta lisa y una mirada decidida en sus ojos. «Buenas tardes, señor. Solo vine a entregarle esto a mi madre. Se le olvidó en la nevera ayer», dijo la joven, dirigiéndose a la cocinera. Don Ricardo reconoció el rostro de inmediato. Era Sofía, la hija de Isabel. Una punzada de curiosidad, algo que no le era habitual, lo impulsó a levantarse de su silla. Se dirigió, sigilosamente, al pasillo lateral, deteniéndose justo donde podía escuchar las voces de las dos mujeres que venían del área de servicio, susurros que transportaban una realidad cruda y dolorosa. «Mamá, ¿no has hablado con la señora Silvana todavía?», preguntó Sofía en un susurro ansioso, su voz cargada de preocupación y desesperación. «El alquiler vence mañana. Tú sabes que no van a esperar». El corazón de don Ricardo se encogió. El alquiler. Las dificultades económicas de Isabel no eran solo un rumor, sino una cruda realidad que lo golpeó con una fuerza inesperada. «Lo sé, hija, pero no voy a pedir dinero a nadie», respondió Isabel, su voz firme y llena de una dignidad inquebrantable, a pesar de la angustia evidente en la situación. «Nos apretamos un poco más, y si no se puede, encontraremos una solución, pero no acepto nada que me avergüence después». Sofía, desesperada, insistió, «Pero nadie lo sabría». Isabel respondió con una frase simple, pero cargada de un peso moral inmenso. «Yo, sí». El silencio que siguió a esas palabras fue más poderoso que cualquier argumento, más elocuente que cualquier discurso. Don Ricardo retrocedió, su mente enredada en un torbellino de pensamientos. Regresó a su despacho, pero no pudo seguir trabajando. Se quedó mirando fijamente la pared, sus ojos fijos, su expresión pesada. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza, un eco de una integridad que él, con toda su riqueza, no había logrado comprar. En ese momento de profunda reflexión, don Ricardo se vio a sí mismo, un joven de 19 años, trabajando como repartidor de materiales de construcción. Vivía en una pequeña habitación alquilada, contando monedas para poder almorzar, y juró que nunca más pasaría por aquello. Pero para lograrlo, tuvo que endurecerse, tuvo que construir una coraza impenetrable. Cerró puertas, rompió amistades, se aisló del mundo, creyendo que la única forma de protegerse era desconfiar de todos. Y hoy, esa armadura estaba hecha de desconfianza, la misma desconfianza que lo había impulsado a poner a prueba a Isabel, a someterla a un cruel experimento. Y ahora, aquella mujer sencilla, con sus pocas posesiones y su gran dignidad, estaba allí, firme en su postura,
rechazando incluso una ayuda ilícita ofrecida por su propia hija, no por orgullo en el sentido vanidoso, sino por una integridad inquebrantable. Y era precisamente eso lo que más dolía a don Ricardo, percibir que, en tantos años de riqueza, de acumulación material, él nunca había cultivado algo tan puro, algo tan genuino como la honestidad intrínseca de Isabel, una honestidad que no se compraba ni se vendía, que simplemente era. Al día siguiente, don Ricardo llamó a su chofer y le pidió que pasaran por la calle donde vivía Isabel. Disimuló, diciendo que necesitaba ver un terreno cercano, una excusa débil, pero suficiente. El coche de lujo se detuvo frente a una casa modesta, de portón bajo y pintura desgastada. Había una cortina improvisada en la ventana, ropa tendida en un tendedero torcido y dos macetas de albahaca sobre el muro bajo, añadiendo un toque de vida humilde al lugar. Era allí donde vivía la mujer a la que había puesto a prueba, la mujer que ahora, sin proponérselo, removía todo lo que él creía saber sobre el valor, sobre la vida, sobre la esencia de la humanidad. Esa noche, antes de ir a dormir, don Ricardo llamó a la administradora de su empresa y le pidió que liberara un pequeño bono para los empleados de la casa. Fue un disfraz, un gesto mínimo, para calmar su creciente inquietud, pero la verdad era que ya comenzaba a planear algo mucho más grande, algo que trascendía la caridad o la culpa. Era un acto de reconocimiento, de una admiración naciente, porque por primera vez en mucho tiempo, él veía a alguien que merecía más, mucho más de lo que la vida le había dado hasta entonces. Alguien cuya dignidad no se medía en billetes, sino en la inquebrantable fortaleza de su carácter. Mientras tanto, Isabel seguía con su vida, ajena por completo a los profundos cambios que estaba generando en el interior de su patrón. Lavaba la ropa por las noches, a menudo a mano, secándola al aire en el pequeño patio trasero. Preparaba el almuerzo del día siguiente de madrugada, antes de que el sol asomara por el horizonte, asegurándose de que Sofía tuviera algo nutritivo para llevar a la universidad. Conversaba con su hija sobre sus sueños, sobre la posibilidad de que Sofía se convirtiera en fisioterapeuta, una profesión que la llenaba de esperanza. Le decía a Sofía que tal vez algún día, con esfuerzo y sacrificio, lograrían ahorrar dinero de nuevo, lo suficiente para vivir con un poco más de holgura, para dejar de preocuparse por cada céntimo. Isabel no sabía que ya había probado todo lo que necesitaba probar, no con palabras elocuentes o grandes demostraciones, sino con acciones silenciosas y consistentes, con la inquebrantable honestidad de su día a día. Y al otro lado de la ciudad, un millonario, acostumbrado a confiar solo en los muros de acero de sus cajas fuertes y en los números fríos de sus cuentas bancarias, comenzaba, lenta y dolorosamente, a confiar en las personas, en la humanidad, en la posibilidad de que la verdadera riqueza no residiera en el oro o las joyas, sino en la honestidad de un corazón puro. Los días siguientes trajeron consigo una transformación sutil, casi imperceptible, a la rutina de la mansión. Don Ricardo, antes tan rígido, tan silencioso y distante, comenzó a notar detalles que antes ignoraba por completo, pequeños gestos, la forma en que el sol se posaba en el jardín, el canto de los pájaros al amanecer, la risa de los demás empleados en la cocina, y poco a poco, la manera en que miraba a Isabel también cambió. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora albergaban una especie de respeto, una admiración silenciosa. Esa mañana, mientras tomaba su café en la terraza, el aroma fresco del pan recién horneado flotaba en el aire. Escuchó unos pasos ligeros y constantes, el familiar sonido de Isabel moviéndose por la casa. Isabel, con el cabello recogido en un moño pulcro y su uniforme sencillo, cargaba un cubo de limpieza y atravesaba el pasillo, como siempre hacía. Pero por primera vez, él la llamó, su voz rompiendo el silencio matutino con una gentileza inusual, casi tímida. Una pregunta que nunca antes habría considerado hacer. «Isabel, ¿ya tomó café?», preguntó don Ricardo, con un tono que denotaba una genuina, aunque aún incipiente preocupación por su bienestar. Isabel se giró, sorprendida por la pregunta inesperada de don Ricardo, su rostro reflejando un momento de perplejidad. Nunca antes el patrón le había dirigido una palabra que no fuera una orden o una instrucción sobre el trabajo. «Todavía no, señor», respondió con su habitual serenidad,
aunque su corazón latía un poco más rápido. Suelo tomarlo después de terminar los dormitorios. Don Ricardo, con un gesto inusual, señaló la mesa de la terraza, donde aún había pan y café calientes, recién servidos. «Puede servirse». La cocinera exageró en la cantidad hoy, dijo, buscando una excusa para ofrecerle algo que no fuera un imperativo. Isabel dudó por un segundo, su mente procesando la inusual invitación, una grieta en la fría pared de indiferencia que siempre había separado al patrón de sus empleados. Luego, con una gentileza que no era sumisión, sino una expresión de su propia dignidad, sonrió. «Gracias, señor, pero prefiero mantener mi rutina», respondió, negándose cortésmente. «Como quiera», respondió él sin insistir, aunque en su interior sentía una extraña punzada. A pesar de la negativa de Isabel, algo en esa invitación quedó flotando en el aire, una semilla de conexión que había sido sembrada, una ruptura en el protocolo silencioso que regía la mansión. Y don Ricardo sabía, en lo más profundo de su ser, que esa pequeña interacción, ese simple ofrecimiento de café, significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar, marcando el inicio de un cambio que ninguno de los dos había anticipado. En los días siguientes, don Ricardo comenzó a hacer pequeñas gentilezas, gestos sutiles que, para él, representaban un esfuerzo monumental por salir de su zona de confort. A veces, le preguntaba a Isabel si necesitaba algo, una botella de agua fresca, un paño limpio, cualquier cosa que pudiera facilitar su trabajo. Otras veces, dejaba agua y café listos en el rincón de la cocina donde ella organizaba los paños y utensilios de limpieza, un detalle considerado que buscaba aliviar su jornada. Isabel, siempre educada, agradecía con un leve asentimiento de cabeza, sus ojos reflejando una quietud impenetrable, pero no cambiaba su postura. No se mostraba más cercana ni distante. Continuaba siendo quien siempre había sido, discreta, correcta, reservada, una figura de integridad inquebrantable. Ella no buscaba favores ni tratos especiales. Su dignidad no dependía de la condescendencia de su patrón. Él, sin embargo, estaba diferente. Comenzó a percibir la soledad de la casa con una claridad dolorosa, los inmensos aposentos, los cuadros impecables colgados en paredes vacías, el sonido monótono del reloj marcando los minutos como si nadie viviera allí, como si el tiempo se arrastrara en un vacío existencial. Esa vastedad, antes un símbolo de su éxito, ahora le parecía un eco de su propia desolación, un recordatorio constante de la vida que había sacrificado en su implacable búsqueda de riqueza y seguridad. Y entonces, en una tarde calurosa y pegajosa de viernes, don Ricardo tomó una decisión trascendental, algo que nunca, en todos sus años de vida, se le había ocurrido hacer. Llamó a Isabel para conversar, no para darle instrucciones, ni para regañarla, sino para un diálogo real, cara a cara, que lo sacaba de su hermético caparazón. Ella estaba en la biblioteca, desempolvando las estanterías, con movimientos rítmicos y serenos, cuando él entró. «Isabel», dijo don Ricardo, su voz inusualmente calmada, «¿puede acompañarme a mi despacho, por favor?» Isabel detuvo el movimiento de su paño. Sus ojos se encontraron con los de él, una mezcla de sorpresa y un leve recelo cruzando su mirada. Asintió con la cabeza, sin proferir palabra, y lo siguió en silencio. Caminaron por el pasillo, el sonido de sus pasos resonando en la inmensidad de la mansión, un silencio cargado de expectativas y una extraña tensión. En el despacho, don Ricardo le indicó la silla frente a su imponente escritorio de caoba. Isabel se sentó con el cuerpo erguido, las manos entrelazadas sobre su regazo, una postura que denotaba respeto, pero también una innata dignidad que la hacía parecer inquebrantable, incluso en la presencia intimidante de su patrón. El aire en la habitación parecía más denso, cargado con el peso de la incertidumbre y la anticipación de lo que estaba por venir. Una conversación que prometía cambiar el curso de sus vidas. Don Ricardo abrió un cajón de su escritorio, extrajo un sobre blanco y lo empujó lentamente en dirección a Isabel. El sobre, inmaculado y discreto, contenía mucho más que simples papeles. «Aquí está su nuevo contrato con reajuste salarial, beneficios ampliados y una nueva función», anunció don Ricardo, su voz intentando sonar neutral, pero con un matiz de nerviosismo que no le era habitual.
A partir de la próxima semana, usted será la administradora de la casa. Isabel no esbozó ninguna reacción inmediata. Sus ojos se fijaron en el sobre, como si intentara descifrar si aquello era una broma de mal gusto, una especie de prueba disfrazada, o si realmente estaba sucediendo. El silencio en la habitación era palpable, roto solo por el leve susurro de su propia respiración. «Disculpe», dijo Isabel en voz baja, con una mezcla de confusión y asombro en su voz. «¿Esto es algún tipo de error?» Don Ricardo sacudió la cabeza, su mirada firme y seria. «Ningún error, Isabel. Es reconocimiento». Ella frunció el ceño, aún desconfiada, la incredulidad pintada en su rostro. «¿Puedo preguntar el motivo, señor?», preguntó. Isabel, su voz apenas un murmullo, buscando una explicación para aquel giro inesperado en su vida, una razón detrás de tanta generosidad inmerecida. Don Ricardo apoyó los brazos en el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante, y la miró fijamente a los ojos, con una sinceridad brutal que rara vez mostraba. «¿Recuerda aquel día en que encontró el cofre abierto?», preguntó sin rodeos, su voz grave, el recuerdo de aquel momento aún fresco en su memoria. El aire en el despacho pareció volverse más denso, el tiempo se detuvo. Isabel se quedó inmóvil, el recuerdo de aquel día inundando su mente. Una punzada de temor la recorrió, temiendo que, de alguna manera, hubiera cometido un error, que su honestidad fuera malinterpretada. «Yo solo lo cerré y continué mi servicio, señor. No era de mi incumbencia», respondió, su voz apenas un susurro, intentando justificar una acción que para ella era simplemente lo correcto. «Era un test», interrumpió don Ricardo sin rodeos, su voz firme, dejando caer la verdad como un peso pesado en el silencio de la habitación. «Y usted lo pasó sin saberlo, sin ser avisada, sin nadie mirando». Las palabras de don Ricardo resonaron en el aire, revelando la cruel verdad de su experimento. Isabel tragó saliva, sus ojos fijos en los de él, la conmoción y la incredulidad luchando en su rostro. «Yo nunca imaginé que...», comenzó, pero se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. Un torbellino de emociones la invadió. Asombro, un poco de resentimiento por la manipulación, pero también una profunda, aunque confusa, gratitud. «¿Por qué lo hizo, señor?», preguntó Isabel, su voz ahora más firme, buscando una respuesta a la extraña y compleja conducta de don Ricardo. Era una pregunta que él mismo había estado tratando de responder durante días, una introspección dolorosa que había removido los cimientos de su existencia. Don Ricardo suspiró, un sonido pesado que denotaba el peso de su pasado. «Porque pasé la vida entera desconfiando de todo el mundo», comenzó, su voz adquiriendo un tono de confesión, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Porque crecí creyendo que si no ponía a prueba a las personas, me engañarían. Creí que la desconfianza era mi única protección en este mundo cruel». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Isabel, como si buscara en ella la confirmación de una verdad que apenas comenzaba a comprender. «Pero aquel día, usted no me engañó, Isabel, y me di cuenta de que la falla estaba en mí. No en usted, no en la humanidad, sino en mi propia incapacidad de confiar, en la coraza que construí a mi alrededor». Las palabras de don Ricardo eran un torrente de arrepentimiento, una epifanía dolorosa. Isabel bajó los ojos, sus manos entrelazadas con más fuerza, conteniendo las emociones que comenzaban a brotar en su interior, lágrimas de comprensión, de alivio, de una extraña compasitud por aquel hombre solitario. Con delicadeza, Isabel levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de don Ricardo, y con una voz que era un bálsamo en el tenso silencio de la habitación, respondió: «Gracias por la confianza, señor, pero no creo que yo sea una excepción». Sus palabras, cargadas de humildad y sabiduría, resonaron en el despacho. «El mundo está lleno de gente honesta, gente buena que no necesita ser puesta a prueba para demostrar su valor». Don Ricardo arqueó las cejas, la sorpresa pintada en su rostro. «No, el mundo está lleno de gente honesta», repitió, asimilando la verdad de sus palabras. «El problema es que rara vez tienen la oportunidad de probarlo, porque la desconfianza los encierra en la invisibilidad, en el anonimato». Don Ricardo sintió un nudo en el pecho, una opresión que no era dolor físico, sino la carga de años de ceguera autoimpuesta. Aquello no era solo una frase,
Era una verdad cruda y dolorosa, grabada a fuego en su alma. Una verdad que le dolía por el tiempo perdido, por las relaciones no cultivadas, por la vida vivida tras una muralla de escepticismo. Isabel se levantó de la silla, el sobre con su nuevo contrato firmemente apretado en sus manos. Un suave pero genuino sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que rara vez mostraba. «Yo voy a seguir siendo quien soy, señor», dijo con voz tranquila, pero llena de convicción, con nuevo cargo o sin cargo ninguno. Don Ricardo la miró en silencio, un silencio respetuoso que antes le habría sido imposible mantener. En ese momento, comprendió que había presenciado algo mucho más valioso que la demostración de honestidad, la inquebrantable autenticidad de una mujer que vivía según sus propios principios, sin importar las circunstancias externas. A la mañana siguiente, Isabel llegó a la mansión como siempre, a las 7 en punto, pero ahora vestía una camisa blanca abotonada, sencilla y discreta, pantalones negros impecables y un simple carné de identificación en el bolsillo, donde se leía «Isabel, Administración». En la cocina, los demás empleados comentaban en voz baja, admirados no tanto por la promoción en sí, sino porque, a pesar de ella, Isabel seguía siendo la misma, su humildad y dedicación intactas, una prueba viviente de que el poder no siempre corrompe, y que la esencia de una persona no se altera con un cambio de título. Isabel tomó la lista de compras, con la misma meticulosidad con la que había limpiado por años, y organizó las tareas de la semana para el personal de servicio. Después del almuerzo, se dirigió a la biblioteca, un espacio que ahora, para ella, tenía un significado completamente nuevo. Limpió los muebles con el mismo cuidado de siempre, sus manos expertas deslizando el paño de franela sobre la madera pulida. Se apoyó un momento en el escritorio, con la franela cuidadosamente doblada sobre la superficie, y su mirada se dirigió hacia la estantería de la esquina, donde estaba instalado el cofre. Esta vez, el cofre estaba firmemente cerrado, su pesado cerrojo asegurado, y la llave, esa pequeña llave de bronce que antes simbolizaba el control absoluto de don Ricardo, ahora estaba en su poder, colgada discretamente de un cordón en su cuello, un símbolo silencioso de la confianza que había conquistado, no por la fuerza, sino por la integridad de su carácter. Pasó los dedos por la madera de la puerta del cofre y sonrió para sí misma. No se trataba de dinero, no se trataba de poder, se trataba de confianza. Y esa, la confianza de un hombre que había desconfiado de todo el mundo, ella la había ganado por completo. Una victoria silenciosa que valía más que cualquier fortuna material. En aquella casa inmensa, donde todo siempre había sido silencio y desconfianza, algo profundo comenzó a cambiar. No era solo la rutina, no eran solo los nuevos puestos y responsabilidades. Era el aire, la atmósfera, la forma en que las personas caminaban por los corredores, una ligereza antes desconocida. Isabel ahora supervisaba la casa como administradora, pero no imponía su autoridad con palabras duras u órdenes frías. Ella simplemente hacía, observaba, ayudaba, corregía con gentileza, con una sabiduría que emanaba de su experiencia y su respeto innato por los demás. Y por eso, pasó a ser escuchada. Sus palabras resonaban con una autoridad moral que superaba cualquier jerarquía. Los empleados, antes apresurados y temerosos, ahora la saludaban con un respeto genuino, buscando su mirada, reconociendo en ella una líder de verdad. Los más jóvenes buscaban sus consejos, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida, sobre cómo enfrentar las dificultades con dignidad. E incluso la cocinera, doña Marina, famosa por su temperamento difícil y su carácter indomable, comenzó a preparar el café del modo en que Isabel lo prefería, sin que ella lo pidiera, un gesto de reconocimiento que valía más que 1000 palabras. La influencia de Isabel se extendía por la mansión, transformando no solo el ambiente laboral, sino también el espíritu de quienes la habitaban, tejiendo una red de respeto y humanidad que antes era impensable. Pero la verdad era que Isabel, en su esencia, seguía siendo la misma. Todavía se levantaba a las 5 de la mañana, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo oscuro. Todavía tomaba el autobús con su fiambrera en el regazo, sus ropas sencillas y los mismos zapatos de suela gastada. Su promoción no la había cambiado.
simplemente le había dado una plataforma para seguir siendo ella misma, con una responsabilidad mayor. Su hija, Sofía, sin embargo, comenzó a notar la diferencia en su madre, no en su apariencia externa, sino en su espíritu. «Mamá, pareces más ligera», le dijo una noche, mientras compartían un pan con mantequilla en la pequeña terraza del humilde apartamento donde vivían. Isabel sonrió de lado, sus ojos brillando con una paz interior. «A veces, cuando una es respetada, hasta el aire parece menos pesado, hija», respondió, su voz suave, pero llena de una profunda verdad. Sofía le tomó la mano con cariño, un gesto de admiración y orgullo que conmovió a Isabel hasta lo más profundo de su ser. «Estoy tan orgullosa de usted, mamá». «Mucho». Isabel no respondió con palabras, solo apretó la mano de su hija y miró hacia el cielo estrellado. La vida, comprendió, no necesitaba de grandes aplausos ni de reconocimientos públicos, sino simplemente de paz, de la tranquila certeza de estar haciendo lo correcto, de vivir con dignidad. Una lección que se transmitía en el silencio de ese gesto, una herencia más valiosa que cualquier fortuna. En la mansión, don Ricardo también había cambiado. Poco a poco, comenzó a circular más por los ambientes de la casa. Ya no era el hombre rígido y hermético que pasaba el día entero encerrado en su despacho, su puerta como una barrera infranqueable. Comenzó a almorzar en el comedor, un espacio antes reservado solo para cenas formales o reuniones de negocios, trayendo un poco de vida a la vasta mesa. De vez en cuando, conversaba con los empleados, haciendo preguntas informales, interesándose por sus vidas, algo impensable en el vino nación pasado. Y más que eso, comenzó a observar a Isabel como quien aprende, como un alumno absorto en la sabiduría de su maestro. Vio en ella una integridad que no se enseña en los libros de negocios, una fuerza silenciosa que no necesita levantar la voz para ser escuchada, pero que lo sustentaba todo con una solidez inquebrantable. Isabel se había convertido, sin buscarlo, en un faro en su vida, una guía moral que lo estaba ayudando a redescubrir valores que creía haber perdido para siempre en su implacable ascenso al poder. En uno de esos días, don Ricardo vio a Isabel organizando las compras de la despensa, sus movimientos metódicos, cada producto cuidadosamente colocado en su lugar. Algo en su forma de hacer las cosas, en su tranquila eficiencia, lo hizo detenerse por un segundo, impulsándolo a una pregunta que venía rondándole la cabeza. «Isabel», la llamó con voz suave, un tono que revelaba una preocupación genuina. «¿Su hija está trabajando?» Isabel se giró, sorprendida por la pregunta personal de su patrón. No era común que él se interesara por su vida familiar. «Está intentando, señor», respondió con un suspiro, la preocupación por Sofía visible en sus ojos. «Ha hecho algunos trabajos esporádicos, pero está difícil». Don Ricardo no comentó nada en ese momento. Solo asintió con la cabeza, sus ojos pensativos. Sin embargo, la información se alojó en su mente. Una pieza más en el complejo rompecabezas de su transformación. Un nuevo impulso para la acción que ya venía gestándose en su interior. La necesidad de Isabel, expuesta con tal dignidad, encendió una chispa de propósito en él. 2 días después, una llamada telefónica cambió el destino de Sofía, la hija de Isabel, de una manera que ni ella ni su madre jamás habrían imaginado. Sofía había sido contactada para una vacante como profesora en una prestigiosa escuela asociada con una de las fundaciones de don Ricardo. La oferta incluía un salario fijo y beneficios completos, algo casi inaudito en el precario mercado laboral actual para una recién graduada. Según el Departamento de Recursos Humanos, la indicación había llegado de forma anónima, una recomendación misteriosa que nadie podía rastrear. Pero Isabel, sentada en la cama esa noche, con el teléfono aún en la mano, lo supo. No fue una coincidencia. Sabía que la mano de don Ricardo estaba detrás de esa inesperada bendición. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por pena, sino por una abrumadora gratitud. Era una gratitud silenciosa, profunda, por un acto de bondad que trascendía lo laboral, que tocaba directamente el corazón de su familia. El tiempo pasó en la mansión, y la casa ahora vibraba con un ritmo nuevo, una energía diferente. Don Ricardo dejó de lado su rigidez con los horarios, permitiendo una mayor flexibilidad
y un ambiente de trabajo más humano. Los encuentros con antiguos amigos, que antes se realizaban en restaurantes o clubes exclusivos, volvieron a suceder allí, en el luminoso salón de la mansión, donde antes solo había reinado un silencio opresivo. La casa, que alguna vez había sido un refugio de su desconfianza, ahora se abría, se llenaba de risas, de conversaciones, de la calidez de la interacción humana. Y Isabel seguía firme, siempre en el mismo horario, con la misma postura digna y serena. Una mañana soleada trajo algo diferente, un momento que sellaría la transformación de don Ricardo de una manera inesperada. Don Ricardo bajó las escaleras, sintiendo el irresistible aroma del café fresco flotando. En el aire, una invitación a la vida que antes ignoraba. Entró en la cocina, un espacio que ahora frecuentaba más a menudo, y vio a Isabel con el delantal puesto, moviendo una cuchara de palo dentro de una olla con leche, preparando el desayuno para todos. Una escena de familiaridad y calidez que le resultaba cada vez más reconfortante. «Ese olor me va a hacer engordar», dijo don Ricardo, con un tono de buen humor que pocos habían escuchado en él. Isabel sonrió sin girar el rostro, concentrada en su tarea. «El secreto es no exagerar con el azúcar», respondió con su habitual sensatez. Don Ricardo, en un gesto que jamás habría hecho antes, arrastró una silla y se sentó a la mesa de la cocina, compartiendo el espacio de una manera informal, sin barreras. «¿Puedo confesarle algo?», preguntó, su voz cargada de una sinceridad que era casi una revelación. «Claro, señor», dijo Isabel, colocando una taza humeante de café frente a él. Don Ricardo la miró directamente a los ojos, sin desviar la mirada. «Yo creía que la confianza se compraba o se firmaba en un contrato. Creía que era una transacción, un acuerdo legal, algo que se adquiría con dinero o con cláusulas. Pero usted me enseñó otra cosa». Isabel se sentó también, por primera vez a la misma mesa que su patrón. Un acto simbólico de igualdad y respeto mutuo. «La confianza se planta, señor», respondió Isabel, su voz suave, pero llena de la sabiduría de la experiencia, y tarda en nacer. Exige paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable en la bondad inherente del ser humano, incluso cuando la vida parece demostrar lo contrario. Hizo una pausa, sus ojos reflejando una profunda serenidad. Pero cuando florece, cuando echa raíces profundas, cambia todo. Transforma las relaciones, el ambiente, incluso la forma en que uno se ve a sí mismo y al mundo. Don Ricardo asintió lentamente, asimilando cada palabra, cada matiz de la verdad que Isabel le ofrecía. «Y no todo lo que brilla necesita estar dentro de un cofre», añadió, una verdad que había tardado una vida en comprender. La frase, poderosa y clara, flotó entre ellos en el silencio de la cocina, resonando con la fuerza de una revelación. Después del café, Isabel caminó hasta la biblioteca, un lugar que ahora, para ella, había dejado de ser un mero espacio de trabajo. Abrió la puerta con la llave que ahora llevaba siempre consigo, discretamente colgada de un cordón en su cuello, un símbolo tangible de su nueva autoridad, pero, más importante aún, de la confianza depositada en ella. La sala estaba en silencio, el mismo piso de madera encerada, las estanterías altas llenas de libros, y la alfombra antigua en el centro, todo impecablemente ordenado. Se acercó al cofre, ese objeto que una vez había sido una cruel trampa, un símbolo de la desconfianza de don Ricardo. Pasó la mano sobre la madera, sintiendo la textura del metal frío debajo. Lo limpió con un paño suave, un gesto de cuidado y respeto, y comprobó que el cerrojo estuviera firme, que todo estuviera en perfecto orden. Era el mismo cofre que un día había servido de armadilla, el mismo que por poco no manchaba su dignidad, que no la arrastraba a un abismo de tentación y deshonestidad. Ahora era ella quien lo protegía, no porque el dinero importara, no porque el valor material del contenido fuera lo relevante, sino porque dentro de aquella llave, y en la historia que el cofre representaba, había algo que ningún salario podía pagar: respeto, confianza y un reconocimiento que había transformado su vida. Giró la llave con delicadeza, cerrando el cofre con un suave clic, y luego cerró la puerta de la biblioteca, no con un candado de seguridad, sino con la discreta llave que simbolizaba la nueva era de confianza en la mansión. Miró a su alrededor, una sensación de paz envolviéndola.
todo seguía en silencio, pero ya no era el silencio frío y opresivo de antes. El silencio de la soledad y la desconfianza. Era el silencio de quien no necesita probar nada a nadie. El silencio de la dignidad inquebrantable. El silencio de la paz interior que se había ganado con su rectitud. Apagó la luz de la biblioteca, sumiendo la sala en una penumbra tranquila, y cerró la puerta con suavidad, dejando atrás el cofre, el símbolo de un pasado de pruebas superadas. Y así, en aquella mansión inmensa, donde todo siempre había estado bajo 7 llaves, tanto literal como metafóricamente, la confianza pasó a ser el bien más valioso, el activo más preciado. Ya no estaba guardada en Monasimpas, un cofre de acero, ni dependía de contratos sellados o cargos y apariencias superficiales. Estaba encarnada en los gestos de una mujer sencilla, una mujer que jamás necesitó levantar la voz para probar quién era, para demostrar su valía al mundo. Isabel no ganó aplausos ruidosos ni titulares de prensa, ni grandes fortunas que la colocaran en la cima de la sociedad, pero ganó algo mucho más raro y valioso en este mundo: el respeto. El respeto de un hombre que había perdido la fe en la humanidad, el respeto de sus compañeros y, lo más importante, el respeto por sí misma, la certeza de su propio valor inquebrantable. Porque el verdadero valor de alguien no está en lo que toma para sí, en lo que acumula, sino en lo que se niega a tocar, en las tentaciones que rechaza, en la integridad que mantiene incluso cuando nadie la ve. Y al final de cuentas, no fue el cofre lo que don Ricardo realmente puso a prueba, fue su propio corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, en toda su vida de riqueza y aislamiento, él entendió que la mayor riqueza de la vida no reside en los bienes materiales, en las propiedades o en las cuentas bancarias, sino en poder confiar en alguien que jamás le pidió nada, en la conexión humana forjada por la honestidad pura. Esta historia, llena de giros inesperados y de un profundo impacto emocional, no es solo un cuento sobre la riqueza y la pobreza, sino sobre la redención y la capacidad de transformación, sobre cómo un acto de integridad silenciosa puede derribar muros de desconfianza construidos a lo largo de toda una vida. El eco de la transformación de don Ricardo se extendió más allá de las paredes de la mansión, tocando a quienes lo rodeaban. Su rostro, antes marcado por la severidad, comenzó a mostrar líneas de expresión más suaves, un indicio de la paz interior que había comenzado a encontrar. Las reuniones de negocios, que solían ser tensas y dominadas por su voz autoritaria, ahora se volvían más colaborativas, permitiendo que otros expresaran sus ideas sin temor a ser descalificados. Sus empleados de la empresa, antes meros engranajes en su maquinaria, empezaron a verlo como un ser humano, no solo como el magnate implacable. Este cambio, aunque lento y gradual, era inconfundible. Don Ricardo, que una vez despreció la idea de cualquier debilidad emocional, ahora se permitía sentir una conexión con las personas, un sentimiento que le era tan ajeno como el amor. Su fortuna, antes el único pilar de su identidad, ahora parecía menos importante, eclipsada por la riqueza de las relaciones humanas que comenzaba a construir. Una paradoja que lo dejaba perplejo, pero al mismo tiempo extrañamente satisfecho. El hombre que se había jactado de su autosuficiencia, ahora comprendía la interdependencia, la necesidad intrínseca de la conexión humana para una vida plena, un aprendizaje que le costó décadas de soledad y amargura. Isabel, por su parte, continuaba tejiendo su influencia silenciosa en la mansión. Su presencia era un ancla de calma en un entorno que antes había sido tenso y frío. Organizaba los horarios del personal con una eficiencia que no era opresiva, sino liberadora. Los demás empleados, al ver su dedicación inquebrantable y su trato justo, comenzaron a imitar su profesionalismo, elevando el nivel de servicio en toda la casa. La atmósfera en la cocina, antes dominada por el murmullo de las quejas y el ambiente de resentimiento, ahora era más armoniosa, con risas y conversaciones respetuosas. La vieja, doña Marina, la cocinera, incluso empezó a compartir sus recetas familiares con Isabel, un gesto de camaradería que solo ocurría entre amigos de confianza, lo que indicaba la profunda relación que se había forjado. Isabel, con su liderazgo discreto, había transformado la mansión de un mero espacio de trabajo a un verdadero hogar, un lugar donde el respeto y la colaboración florecían,
un cambio impensable unos meses atrás. El eco de su honestidad seguía resonando en cada rincón, no como una imposición, sino como una inspiración, un recordatorio constante de que la verdadera autoridad proviene de la integridad y no del poder. Sofía, la hija de Isabel, prosperaba en su nuevo trabajo como profesora. La estabilidad financiera y la oportunidad de aplicar su formación en pedagogía le dieron una confianza renovada. Ya no había la sombra constante de la preocupación por el alquiler o las cuentas impagas. La relación entre madre e hija se profundizó, no solo por la superación de las adversidades, sino por la profunda admiración de Sofía por la fortaleza y la ética de Isabel. Veía en su madre no solo a una trabajadora incansable, sino a una verdadera heroína, alguien que, con su ejemplo silencioso, había abierto caminos insospechados. Las noches en el pequeño apartamento eran ahora más luminosas, llenas de conversaciones sobre el futuro, de sueños que parecían más alcanzables que nunca. Sofía soñaba con continuar sus estudios, con especializarse, con ayudar a más niños, y cada uno de esos sueños era alimentado por el sacrificio y la dignidad de su madre. La carga emocional de la escasez había sido reemplazada por la liviandad de la esperanza, un cambio que ambas sentían en cada fibra de su ser, una victoria que no se medía en dinero, sino en la tranquilidad y la alegría recuperadas. Don Ricardo, impulsado por una necesidad creciente de comprender mejor el mundo de Isabel, empezó a interesarse por programas sociales y fundaciones educativas, algo que antes consideraba una pérdida de tiempo. Visitaba escuelas en barrios desfavorecidos, observando a los niños con una curiosidad que nunca había experimentado. No lo hacía por filantropía, sino por una búsqueda personal, una forma de reconectar con una parte de la humanidad que había ignorado por décadas. Descubrió una realidad cruda, pero también una resiliencia inspiradora en la gente humilde, una fuerza que le recordaba a Isabel. Se dio cuenta de que su riqueza podía ser una herramienta para algo, más que la acumulación personal. Podía ser un medio para generar un impacto positivo, para construir no solo imperios financieros, sino también oportunidades para otros. Esta nueva perspectiva era revolucionaria para él, un hombre que siempre había visto el mundo a través del prisma de la escasez y la competencia, y ahora comenzaba a vislumbrar la abundancia de la colaboración y la generosidad. Su corazón, antes un desierto de emociones, comenzaba a regarse con la lluvia de la empatía. Un proceso lento pero imparable. Una mañana, mientras Isabel revisaba los inventarios de la despensa, don Ricardo apareció en el umbral, algo inusual, ya que solía ser un hombre de despacho. Llevaba en sus manos un libro antiguo de botánica, con ilustraciones detalladas de plantas y flores, una pieza de gran valor sentimental para él. Isabel, dijo con una voz pensativa, recuerdo que una vez mencionó que su madre decía que el jazmín huele a renacer. Esta es una especie muy particular de jazmín, casi extinta en esta región. Isabel se giró, sus ojos curiosos fijos en el libro. Don Ricardo le mostró una lámina, una ilustración exquisita de un jazmín de pétalos blancos y delicados, una belleza que parecía desafiar el tiempo. Mi abuela lo cultivaba con mucho esmero. Decía que su perfume traía buena fortuna al hogar. Continuó don Ricardo, revelando un fragmento de su propia historia familiar, una vulnerabilidad que nunca antes había compartido con nadie, mucho menos con un empleado. Isabel escuchó atentamente, con una reverencia silenciosa, asimilando la confianza que se le estaba depositando, sintiendo que los muros entre ellos se desvanecían, capa por capa, revelando la humanidad detrás del título y la fortuna. Don Ricardo, al ver la genuina fascinación de Isabel por el jazmín y la historia, sintió una punzada de algo parecido a la felicidad. Era una sensación nueva, no la euforia de un negocio exitoso, sino la calidez de la conexión humana. Me gustaría que usted, Isabel, se encargara de los jardines, dijo, su voz firme, pero suave. No solo de las tareas básicas, sino de que florezcan de verdad, con la misma pasión que mi abuela ponía en ellos. Es un jardín muy especial para mí, y creo que solo usted tiene la delicadeza y el conocimiento para cuidarlo. Isabel lo miró sorprendida. La jardinería, aunque ella disfrutaba cuidando las plantas, estaba fuera de sus responsabilidades principales. Era una tarea de gran importancia simbólica, una responsabilidad que iba más allá del simple cuidado. Sería un honor, señor.
respondió Isabel, su voz un murmullo, pero sus ojos brillando con una luz de orgullo y compromiso. Ella comprendió la magnitud del gesto. Don Ricardo no solo le estaba ofreciendo una nueva tarea, sino que le estaba confiando parte de su legado personal, un fragmento de su propia alma. Era un acto de confianza mutua que trascendía cualquier contrato, cualquier puesto, cualquier expectativa, sellando una conexión que ni ellos mismos comprendían del todo. La mansión, con la nueva administración de Isabel, florecía en todos los sentidos, no solo en sus jardines. Los otros empleados notaron que la tensión había disminuido considerablemente. Las órdenes se daban con un tono más amable, las quejas eran escuchadas y resueltas con empatía. El ambiente de trabajo, que antes era una carga, ahora se sentía más ligero, más colaborativo. Don Ricardo, al ver el cambio positivo en su hogar, sentía una satisfacción que ninguna acumulación de riqueza le había proporcionado antes. El hombre que una vez vivía en una fortaleza de soledad, ahora disfrutaba de la calidez de una casa llena de vida, de un personal que trabajaba no solo por obligación, sino por un sentido de pertenencia y respeto mutuo. Isabel, sin quererlo, se había convertido en el corazón de la mansión, la fuerza silenciosa que unía a todos. Su influencia era sutil, pero profunda, como el efecto del agua en la tierra seca. Transformó un simple lugar de trabajo en un microcosmos de comunidad, donde la dignidad de cada persona era valorada. El éxito de Sofía en su nuevo empleo trajo no solo estabilidad financiera, sino también la oportunidad de que Isabel y ella pudieran, por fin, planificar un futuro con menos preocupaciones. Empezaron a soñar con un apartamento propio, con un pequeño jardín donde Isabel pudiera cultivar sus propias flores y Sofía sus hierbas medicinales. La vida, que antes parecía una cuesta arriba interminable, ahora se presentaba con un horizonte más amplio, lleno de posibilidades. Isabel, al ver la felicidad de su hija, sentía que todos sus sacrificios habían valido la pena, que cada paso difícil en su vida la había llevado a este momento de tranquilidad y satisfacción. La sensación de que todo estaba encajando, de que el universo las estaba recompensando por su perseverancia y honestidad, era abrumadora. La esperanza, antes un lujo, ahora era una constante en sus vidas, un motor que las impulsaba hacia adelante, hacia un futuro que, aunque aún incierto, prometía ser mucho más brillante de lo que jamás habían imaginado en los días más oscuros de su existencia. Un mes después de que Isabel asumiera la administración y el cuidado del jardín, don Ricardo, en un gesto inesperado, invitó a un grupo de colegas y viejos amigos a una cena en la mansión. Era la primera vez en años que se celebraba un evento social de esa magnitud en su casa. El salón, antes tan silencioso, ahora estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Los jardines, meticulosamente cuidados por Isabel, se veían espectaculares, con los jazmines en plena floración, su perfume dulce impregnando el aire de la noche. Durante la cena, uno de los amigos de don Ricardo, un hombre de negocios igual de escéptico que él, comentó sobre la belleza del lugar. «Ricardo, tu casa está más radiante que nunca. Los jardines son una maravilla. ¿Quién es el responsable de esta transformación?», preguntó, su voz denotando admiración genuina. Don Ricardo sonrió, una sonrisa sincera que llegaba a sus ojos, algo que rara vez se veía en su rostro. «No soy yo, mi amigo, es Isabel, mi administradora. Ella es el alma de esta casa». La simpleza de su respuesta sorprendió a todos, rompiendo con la imagen de un hombre que siempre se atribuía todo el mérito. El amigo de don Ricardo, intrigado por la respuesta, insistió. «¿Una administradora de casa que también cuida los jardines con tanta pasión? Es inusual. ¿Qué tiene de especial esta mujer?». Don Ricardo, en lugar de responder con formalidades, decidió compartir la historia del cofre, una historia que había mantenido en secreto hasta ese momento. Con una voz que denotaba una mezcla de arrepentimiento y asombro, narró cómo había puesto a prueba la honestidad de Isabel, cómo la había espiado y cómo ella, sin saberlo, había superado su cruel experimento con una integridad inquebrantable. Describió la escena del cofre entreabierto, el dinero expuesto, y la reacción de Isabel, su decisión silenciosa de cerrar la puerta sin tocar nada. Sus amigos escuchaban con incredulidad,
algunos con una expresión de asombro, otros con un dejo de escepticismo, pero todos cautivados por el relato. Y esa mujer sencilla, me enseñó la lección más valiosa de mi vida, concluyó don Ricardo, su voz cargada de emoción. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro o las propiedades, sino en la confianza, en la dignidad, en la honestidad de un ser humano. Me mostró que la falla no estaba en los demás, sino en mi propia incapacidad de creer. El silencio se apoderó de la mesa. La confesión de don Ricardo había dejado a todos boquiabiertos, confrontándolos con sus propias nociones sobre la riqueza y la moralidad. Sus amigos, hombres de negocios experimentados y tan cínicos como él, no sabían cómo reaccionar. Algunos lo miraban con una mezcla de admiración y perplejidad, otros aún con cierta incredulidad, cuestionándose si el exitoso magnate había perdido la cabeza. Pero el brillo en los ojos de don Ricardo, la genuina emoción en su voz, no dejaban lugar a dudas de la sinceridad de sus palabras. La historia de Isabel, contada por él mismo, se convirtió en un faro en medio de la oscuridad de sus propias vidas, un recordatorio de que existía una pureza que el dinero no podía comprar. Esa noche, la cena, que había comenzado como un simple evento social, se transformó en una velada de profunda reflexión, donde la conversación giró en torno a la ética, la confianza y el verdadero valor de las personas, temas que rara vez se discutían en sus círculos elitistas. Don Ricardo, sin quererlo, había iniciado una conversación que los obligaba a confrontar sus propias corazas de desconfianza, un efecto dominó que comenzaba a extenderse desde su propia transformación. A la mañana siguiente, Isabel, ajena a la profunda conversación que se había gestado en la cena de don Ricardo, seguía con su rutina. Mientras organizaba la biblioteca, sus ojos se posaron en el cofre. La llave que ahora llevaba con ella era un recordatorio constante de la confianza que se le había otorgado. Pasó sus dedos por el metal frío, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de saberse valorada. Limpió el polvo de la estantería, luego la superficie del cofre, con la misma dedicación de siempre. No había cambios en su forma de trabajar, solo una paz interior más profunda. El ambiente en la mansión era diferente, más ligero, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Los otros empleados la saludaban con un respeto aún mayor. Sus sonrisas eran más sinceras, sus conversaciones más abiertas. Isabel sentía la energía positiva que impregnaba el aire, una energía que, en parte, ella misma había contribuido a crear con su inquebrantable integridad. Era una sensación reconfortante, la confirmación silenciosa de que la honestidad, incluso en un mundo cínico, siempre encontraba su camino para brillar. Unos días después, don Ricardo se acercó a Isabel, mientras ella regaba los jazmines en el jardín. Se veía más tranquilo, con una expresión de serenidad que le era inusual. Isabel, dijo, su voz suave, la historia del jazmín y de su madre me ha conmovido profundamente. Me hizo recordar algo que mi propia madre siempre decía: lo que das de corazón, regresa multiplicado. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el jardín, como si buscara las palabras adecuadas. Quiero hacer algo que simbolice el renacer de esta casa, de mi propia vida, y también el reconocimiento de su invaluable aporte. Isabel lo miró con curiosidad, sin saber qué esperar de este hombre que aún la sorprendía con sus cambios. La idea que se le había ocurrido a don Ricardo era audaz y representaba un giro inesperado en la narrativa de su vida y la de la mansión. Un verdadero punto de inflexión que prometía trascender los límites de lo personal y extenderse a la comunidad, marcando un legado que iría más allá de su fortuna. He decidido que una parte significativa de la fortuna de mi familia, que solía estar ociosa o simplemente invertida en negocios, será destinada a la creación de una fundación, anunció don Ricardo, su voz resonando con una autoridad renovada, pero esta vez teñida de un propósito más elevado. Una fundación dedicada a la educación y el apoyo a jóvenes talentosos de bajos recursos. Sofía, su hija, será parte de la directiva, un puente entre la fundación y la comunidad. Su experiencia será invaluable. Isabel se quedó sin aliento. La noticia la dejó atónita. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo la idea de la fundación, sino que su propia hija, su amada Sofía, pudiera ser parte de algo tan significativo.
era un reconocimiento no solo a la honestidad de Isabel, sino a la lucha y al potencial de su hija, un gesto que unía el pasado de privaciones con un futuro de oportunidades. Don Ricardo continuó: y usted, Isabel, como administradora de esta casa y mi más leal colaboradora, será el corazón de esta fundación, no solo en la gestión, sino en el espíritu. Será la vicepresidenta, asegurando que los valores de integridad y dedicación que usted representa se mantengan en cada acción. Isabel no pudo contener las lágrimas. La magnitud de la propuesta la abrumaba. De ser una empleada humilde que limpiaba casas, ahora sería parte de una iniciativa que cambiaría vidas, liderando un proyecto con un impacto social enorme. Era una reviravolta que superaba cualquier sueño que hubiera tenido para sí misma. Señor, no sé qué decir, logró balbucear, su voz entrecortada por la emoción. Es demasiado. Yo no tengo experiencia en algo así. Don Ricardo sonrió, su mirada llena de una nueva convicción. No necesita experiencia en gestión de fortunas, Isabel. Necesita su carácter, necesita su honestidad, su sabiduría, su sentido de la justicia. Esas son las verdaderas bases de esta fundación. Yo aporto el capital, usted aporta el alma. La humildad de Isabel, su genuina sorpresa, solo me reafirmó a don Ricardo en su decisión. Él había visto en ella un potencial que iba más allá de lo superficial, una fuerza moral que superaba cualquier currículum o título universitario. La fundación sería un testamento a la lección que Isabel le había enseñado, un monumento viviente a la capacidad humana de la integridad y la compasión, un legado que trascendería su propia existencia y que él finalmente sentía que valía la pena construir. La noticia de la Fundación Baroni y la participación de 1900. Isabel y Sofía se esparció rápidamente, no solo en la mansión, sino en la comunidad. La historia de la empleada que cambió al millonario se convirtió en un susurro, luego en una conversación y finalmente en una inspiración. Los medios de comunicación intentaron contactar a Isabel, pero ella, fiel a su naturaleza, mantuvo un perfil bajo, rechazando la fama y los focos. Para ella, el verdadero valor no estaba en el reconocimiento público, sino en el impacto silencioso de las acciones. Sofía, aunque emocionada con su nuevo rol, también siguió el ejemplo de su madre, enfocándose en la labor de la fundación y en su compromiso con los jóvenes. Don Ricardo, por su parte, se transformó en un filántropo reconocido. Su desconfianza se había disipado, reemplazada por un propósito más grande, por una conexión genuina con la humanidad que antes le era ajena. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de su aislamiento, ahora se convirtió en el centro de reuniones de la fundación, un lugar de esperanza y oportunidades, donde los sueños de muchos jóvenes comenzarían a tomar forma, un eco de la transformación que había comenzado con un cofre abierto y la inquebrantable integridad de una mujer. Con Isabel como vicepresidenta, la Fundación Baroni comenzó a operar con una ética impecable. Cada centavo era administrado con la misma diligencia que Isabel aplicaba a la limpieza de la mansión. Los programas de becas se implementaron con transparencia y los jóvenes beneficiarios eran seleccionados no solo por su talento, sino también por su carácter y su compromiso con la comunidad. Sofía, en su rol en la directiva, aportaba una perspectiva fresca y cercana a las realidades de los jóvenes, garantizando que los programas fueran realmente efectivos y pertinentes. La fundación no solo ofrecía ayuda financiera, sino también mentorías, talleres de desarrollo personal y apoyo emocional, creando una red de apoyo integral para los becarios. Isabel, aunque acostumbrada al trabajo físico, se adaptó con sorprendente facilidad a su nuevo rol, demostrando que su inteligencia y su capacidad de liderazgo iban mucho más allá de las tareas domésticas. Su presencia en la directiva inspiraba confianza, y su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de la sabiduría y la experiencia de una vida vivida con rectitud. Don Ricardo, al ver el impacto tangible de la fundación en la vida de tantos jóvenes, sintió una satisfacción que ninguna riqueza material le había dado. Su vida, que antes parecía un vacío existencial a pesar de su fortuna, ahora tenía un propósito profundo y significativo. Se dio cuenta de que el verdadero legado no se medía en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas transformadas, en las oportunidades creadas, en la esperanza que la fundación sembraba.
La desconfianza que lo había consumido por décadas se había disipado, reemplazada por una fe renovada en la bondad inherente del ser humano, una fe que Isabel le había devuelto. La relación entre don Ricardo e Isabel, que había comenzado con un cruel experimento, se había transformado en una alianza basada en el respeto mutuo, la admiración y una amistad inquebrantable, una amistad improbable forjada en la fragua de la honestidad y la redención. La mansión, una vez un símbolo de la soledad de don Ricardo, ahora se había convertido en un faro de esperanza, un lugar donde la riqueza material se unía a la riqueza del espíritu para crear un futuro mejor, no solo para unos pocos, sino para muchos. Los años pasaron, y la Fundación Baroni creció, convirtiéndose en un referente de apoyo educativo en el país. Sofía, con el tiempo, asumió un rol de liderazgo aún mayor, demostrando una capacidad y una visión que su madre siempre había sabido que poseía. Isabel, aunque se mantenía activa en la fundación, comenzó a delegar más, disfrutando de una merecida tranquilidad, pero siempre con su mirada atenta y su sabiduría para guiar. Su pequeño apartamento, antes un símbolo de sus luchas, ahora era un hogar lleno de paz y recuerdos, un santuario de la superación. Don Ricardo, ya anciano, continuaba supervisando la fundación con un brillo especial en sus ojos. Había encontrado en la filantropía y en la amistad de Isabel una plenitud que el dinero por sí solo nunca le había ofrecido. Su transformación era completa. El hombre que una vez había desconfiado de todo el mundo, ahora se rodeaba de personas en quienes confiaba plenamente, y su legado no sería solo su fortuna, sino las innumerables vidas que había tocado a través de la fundación. Un día, mientras Isabel regaba los jazmines en el jardín de la mansión, ya ancianos, don Ricardo se acercó a ella, sus pasos lentos, su voz apenas un susurro. La vida había forjado en ellos una conexión que trascendía las palabras. Isabel, dijo don Ricardo con una sonrisa serena, ¿recuerda aquel día del cofre y la pregunta que le hice sobre si alguna vez había tenido ganas de abrirlo? Isabel sonrió con ternura. Un recuerdo lejano, casi olvidado. Sí, señor. Y mi respuesta sigue siendo la misma. Lo que no me pertenece no me interesa. Mi riqueza está en mi paz. Don Ricardo tomó la mano de Isabel, sus ojos brillando con lágrimas. Mi riqueza, Isabel, la verdadera riqueza, me la enseñó usted, me la dio usted. Me enseñó a confiar, a valorar lo invisible, a ver el alma de las personas más allá de sus apariencias o sus bolsillos. Usted me salvó de mi propia prisión de desconfianza. Isabel no dijo nada, solo apretó la mano de don Ricardo, sus ojos llenos de una profunda comprensión. La verdad de sus palabras resonaba en el aire, llenando el jardín con una emoción palpable. Era un momento de cierre, de gratitud mutua, de una amistad que había florecido en las circunstancias más improbables. Don Ricardo, con una sonrisa de paz en su rostro, cerró los ojos, exhalando su último aliento en la calma del jardín, bajo el aroma dulce de los jazmines. Su muerte fue un adiós sereno, no el final de una historia, sino la culminación de una vida transformada. Isabel, con lágrimas en los ojos, permaneció a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo la partida de un amigo, de un hombre que había encontrado la redención gracias a su honestidad silenciosa. El cofre, que una vez fue el símbolo de la desconfianza, ahora era un recuerdo lejano, eclipsado por la verdadera riqueza que don Ricardo había descubierto en la integridad de Isabel. El funeral de don Ricardo fue un evento imponente, pero diferente a lo que habría sido años atrás. No fue solo una reunión de magnates y figuras importantes. Asistieron cientos de jóvenes becarios de la fundación, exalumnos que habían visto sus vidas transformadas gracias a su generosidad. Estaban los empleados de la mansión, ahora una familia unida por el respeto y la camaradería. Estaba Sofía, su voz fuerte y clara, hablando de su padre adoptivo, del hombre que le dio una oportunidad y de la lección de integridad que aprendió de su madre. Y estaba Isabel, en primera fila, su rostro sereno, su dolor contenido, pero su presencia emanando una fuerza tranquila. Para muchos, don Ricardo fue un millonario excéntrico que cambió en sus últimos años, pero para Isabel, fue el hombre que se atrevió a cambiar, el hombre que encontró la verdadera riqueza cuando menos la esperaba.
en la honestidad de una empleada. La Fundación Baroni, bajo el liderazgo de Sofía e Isabel, continuó prosperando, convirtiéndose en un faro de esperanza para innumerables jóvenes. El legado de Don Ricardo no fue solo su fortuna, sino la institución que ayudó a construir, impulsada por los valores que Isabel le había enseñado. La mansión, ahora más que nunca, era un hogar, un centro de operaciones para la fundación, un lugar donde la opulencia se fusionaba con el propósito, donde los sueños se nutrían y las vidas se transformaban. Isabel, aunque ya no manejaba la llave del cofre en el día a día, llevaba en su corazón la certeza de que la confianza era el bien más preciado. No se trataba de objetos materiales, sino de conexiones humanas, de la capacidad de creer en la bondad de los demás y de la fuerza silenciosa de la integridad. Sofía, siguiendo los pasos de su madre, se convirtió en una líder inspiradora, con una visión clara y una empatía profunda. Siempre recordaba a los jóvenes beneficiarios la historia de su abuela, la mujer humilde que, con su honestidad inquebrantable, había cambiado la vida de un magnate. La historia de Isabel se convirtió en una leyenda, un testimonio viviente de que el carácter no se mide por la cuenta bancaria, sino por las acciones silenciosas que nadie ve. Para Sofía, su madre era la personificación de la dignidad, un ejemplo de cómo la fuerza interior puede superar cualquier adversidad y transformar no solo la propia vida, sino también la de quienes la rodean. Un legado que trascendía las palabras y se vivía a través del impacto tangible de la fundación. El pequeño apartamento donde crecieron, aunque ahora ya no era su hogar principal, se mantenía como un recordatorio constante de sus raíces, de la humildad que las había forjado y de los valores que las habían guiado hacia la plenitud. La mansión de Don Ricardo, ahora rebautizada extraoficialmente como Casa de la Esperanza, se abría a la comunidad de una manera sin precedentes. Los jardines, antes un espacio privado para el disfrute de un solo hombre, ahora albergaban talleres de jardinería para jóvenes, donde Isabel, ya anciana pero con el mismo brillo en los ojos, compartía sus conocimientos sobre las plantas, especialmente los jazmines. Les enseñaba no solo a podar y regar, sino la importancia de cuidar lo que se planta, de nutrir el crecimiento, una metáfora viviente de la misión de la fundación. Los becarios, al escuchar la historia del cofre, veían en Isabel no solo a una mentora, sino a un faro de integridad. Comprendían que la verdadera riqueza no era el dinero de Don Ricardo, sino el valor de una mujer que eligió la honestidad por encima de la tentación. Un ejemplo que los inspiraba a construir sus propias vidas sobre bases sólidas de carácter y ética. La casa, que alguna vez fue un símbolo de la desconfianza, ahora resonaba con risas, aprendizaje y un sentido de comunidad que Don Ricardo nunca había imaginado. Incluso en sus últimos años, Isabel se negó a cambiar su estilo de vida. Aunque la fundación le ofrecía una cómoda vivienda y todos los lujos que deseara, ella prefirió seguir viviendo con la sencillez que siempre la había caracterizado. Su corazón permanecía en el pequeño apartamento, que ahora era un hogar acogedor para jóvenes becarios que no tenían dónde quedarse mientras estudiaban. Isabel los acogía como a sus propios hijos, compartiendo con ellos no solo un techo, sino también sus historias de vida, sus consejos y la sabiduría de una existencia vivida con rectitud. Era una extensión de la fundación, un hogar lejos del hogar, donde la calidez humana y la mentoría se entrelazaban con el apoyo académico. Los jóvenes aprendían de Isabel no solo la importancia de la educación, sino la inquebrantable fuerza del carácter, la dignidad que se encuentra en la honestidad y el valor de los gestos silenciosos que transforman vidas. La sabiduría de Isabel se convirtió en un recurso invaluable, una fuente inagotable de inspiración para todos los que tenían la fortuna de conocerla. La historia de Don Ricardo e Isabel, la del cofre abierto y la honestidad silenciosa, se convirtió en una leyenda en la Fundación Baroni, contada de generación en generación a los jóvenes becarios. Era un recordatorio constante de que la vida ofrecía oportunidades inesperadas y que el verdadero éxito no se medía en riqueza acumulada, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando nadie está mirando. Isabel, aunque no buscaba la fama, se convirtió en un ícono de integridad, su nombre sinónimo de pureza de corazón. Su legado se manifestaba en cada joven que, gracias a la fundación, lograba sus sueños, en cada
vida que se transformaba en cada semilla de esperanza que era sembrada en la comunidad. La historia de don Ricardo, el millonario que encontró la redención, y de Isabel, la empleada que lo guió, resonaría por siempre, un testimonio de que la confianza, una vez perdida, podía ser recuperada, y que el amor y el respeto por el prójimo eran las verdaderas riquezas de la vida. Y así, la mansión de don Ricardo, que había sido una fortaleza de desconfianza, se transformó en un símbolo de esperanza, un lugar donde la riqueza material se unía a la riqueza espiritual. El cofre, antes una trampa para la honestidad, se había convertido en un recordatorio de que la integridad de Isabel valía más que cualquier fortuna. Ella, con su vida sencilla y su carácter inquebrantable, demostró que la verdadera dignidad no necesitaba de posesiones ni de títulos, sino de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Su silencio, que al principio podía parecer sumisión, era en realidad un eco de su fortaleza, de su prudencia y de una sabiduría que trascendía las palabras. Ella no buscaba el aplauso del mundo, sino la paz de su conciencia, una paz que se reflejaba en cada uno de sus actos, por más pequeños que fueran. La lección de Isabel fue que la confianza se construye con el tiempo, con acciones consistentes, con la demostración diaria de que se puede depender de la palabra y el carácter de una persona. Para don Ricardo, esta fue una revelación que cambió el curso de su existencia. Él había pasado su vida construyendo muros, y ella, con su ejemplo, le había enseñado a derribarlos, a abrir su corazón a la posibilidad de la bondad humana. La historia de su transformación no fue un cuento de hadas, sino un testimonio de la redención, de cómo el poder del perdón y la empatía podían sanar las heridas más profundas del alma. Isabel no solo había limpiado su casa, sino que había limpiado su corazón, liberándolo de la prisión de su propia desconfianza. La relación entre Isabel y Sofía se mantuvo como un faro de amor y apoyo mutuo. Sofía siempre acudía a su madre en busca de consejo, valorando su sabiduría y su perspectiva única sobre la vida. Isabel, por su parte, se enorgullecía de ver a su hija florecer en su rol en la fundación, sabiendo que su legado de integridad continuaba a través de ella. Las noches en el pequeño apartamento, que ahora era el hogar de otros, se llenaban de historias de éxito de los becarios, de las vidas que estaban cambiando, y de la profunda satisfacción de saber que su humilde honestidad había sido el catalizador de todo ello. La sencillez de sus vidas contrastaba con la magnitud de su impacto, demostrando que la grandeza no reside en la acumulación, sino en la contribución, en el amor que se da y en la inspiración que se genera. Don Ricardo, hasta su último aliento, se dedicó a la fundación, encontrando en ella un propósito que el dinero por sí solo nunca le había dado. Su rostro, antes duro y distante, ahora mostraba la serenidad de quien ha encontrado la paz. La mansión, una vez su fortaleza solitaria, se había transformado en un hogar de esperanza, un lugar donde se construían sueños y se forjaban futuros. El cofre, aquel objeto que desencadenó toda la historia, se mantuvo en la biblioteca, pero ahora no como un objeto de prueba, sino como un recordatorio silencioso de la lección más valiosa que don Ricardo había aprendido, que la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la confianza en el 1900 corazón humano. Isabel, con el tiempo, se convirtió en una abuela y bisabuela. Sus manos ya no limpiaban casas, sino que tejían historias para sus nietos, contándoles la parábola del cofre y la importancia de ser siempre honestos, incluso cuando nadie los viera. Su sabiduría era un tesoro, y su presencia, un bálsamo para el alma de quienes la rodeaban. Ella nunca buscó el reconocimiento, pero su vida fue un testimonio viviente de que la dignidad, la integridad y la compasión eran las verdaderas monedas de cambio en la vida. Y así, la historia de la empleada que cambió al millonario se inmortalizó, no en libros de historia, sino en el corazón de cada persona que tocó, un legado de superación que trascendió el tiempo y las fronteras de la mansión. La Fundación Baroni, gracias a la visión de don Ricardo y la integridad de Isabel, siguió creciendo, expandiendo sus programas a otras ciudades y países. Los jóvenes becarios, al convertirse en profesionales exitosos, siempre recordaban sus orígenes y el apoyo que habían recibido, y muchos se convertían en voluntarios o donantes, perpetuando el ciclo de generosidad.
La historia del cofre se contaba en las ceremonias de graduación, un recordatorio de que la honestidad y la perseverancia eran valores fundamentales para alcanzar el éxito, y que la bondad, por pequeña que fuera, podía tener un impacto inmenso en el mundo. La huella de Isabel y don Ricardo se sentía en cada logro de la fundación, en cada vida transformada, en cada sonrisa de un joven que veía su futuro con esperanza. El jazmín, que Isabel había cuidado con tanto esmero, continuó floreciendo en el jardín de la mansión. Su aroma dulce y persistente recordaba el renacer que había experimentado don Ricardo y la nueva vida que había infundido en la casa. Para muchos, el jazmín se convirtió en el símbolo de la fundación, de la esperanza que brotaba en los lugares más inesperados, de la belleza que surgía de la honestidad y la compasión. Isabel, con su corazón en paz, observaba el ir y venir de los jóvenes en la mansión, sintiendo la vibrante energía que ahora llenaba cada rincón. Su vida, dedicada al servicio y a la rectitud, había sido el catalizador de una transformación que superaba con creces cualquier expectativa material. Su existencia, aparentemente sencilla, había demostrado ser un testimonio poderoso del impacto que una sola persona puede tener cuando vive con verdadera integridad. Y aunque don Ricardo ya no estaba físicamente, su espíritu, transformado por la lección de Isabel, vivía en cada proyecto de la fundación, en cada vida que tocaba. Su legado no fue solo su fortuna, sino la fe que había recuperado en la humanidad, una fe que ahora se manifestaba en acciones tangibles y en un propósito de vida que lo redimió. La historia de Isabel se convirtió en un faro para todos, un recordatorio de que la grandeza no reside en la acumulación de bienes, sino en la riqueza del alma, en la capacidad de amar, de confiar y de dar sin esperar nada a cambio. Su humilde vida se había convertido en una epopeya silenciosa, un relato de la superación de las adversidades a través de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Isabel, a pesar de los años y los cambios, siempre mantuvo su discreción y su humildad. Nunca se vanaglorió de su influencia, ni buscó el centro de atención. Para ella, lo importante era la labor de la fundación, el bienestar de los jóvenes y la continuidad de los valores que tanto le importaban. Su rostro, antes surcado por el cansancio del trabajo duro, ahora reflejaba una profunda serenidad y una sabiduría acumulada con los años. Sus manos, que una vez habían limpiado el polvo de los muebles, ahora acariciaban las cabezas de los jóvenes, ofreciéndoles consuelo y aliento. Era la personificación viviente de la honestidad y la resiliencia, una figura que, sin grandes discursos, enseñaba las lecciones más valiosas de la vida, inspirando a generaciones a ser mejores, a luchar por sus sueños y a nunca comprometer su integridad. El cofre, que una vez fue el epicentro de la desconfianza de don Ricardo, permanecía en la biblioteca de la mansión. A veces, los jóvenes becarios se acercaban a él, escuchando la historia que se había convertido en un mito fundacional de la institución. No era un objeto de adoración, sino un recordatorio tangible de que la integridad podía mover montañas y transformar vidas. Era un símbolo de la victoria de la bondad sobre el cinismo, de la luz sobre la oscuridad, de la confianza sobre la desconfianza. Y en cada gesto de ayuda, en cada sonrisa de agradecimiento, en cada éxito de los jóvenes, el legado de Isabel y don Ricardo seguía vivo, un testimonio eterno de que las mayores riquezas no se guardan en cajas fuertes, sino en los corazones de quienes se atreven a confiar. La mansión, antes fría y deshabitada por la desconfianza, ahora era un hervidero de actividad, de aprendizaje y de esperanza. Las risas resonaban en los pasillos, los debates intelectuales animaban los salones y el aroma de la comida casera llenaba la cocina. Se había convertido en un verdadero hogar, no solo para los que trabajaban allí, sino para los cientos de jóvenes que encontraban en ella una segunda oportunidad, un trampolín hacia un futuro mejor. La energía vibrante y positiva que emanaba de la casa era un testimonio del poder transformador de la confianza, un legado que había comenzado con un acto de honestidad silenciosa y que ahora se extendía por toda la comunidad, tocando vidas y sembrando semillas de un futuro más brillante. Sofía, ya en la madurez de su vida, se convirtió en la presidenta de la Fundación Baroni, continuando el trabajo de su madre y de don Ricardo, con una dedicación inquebrantable.
Mantuvo los valores de integridad y servicio en el corazón de la institución, asegurando que el legado de Isabel y don Ricardo perdurara por generaciones. Su liderazgo era un reflejo de la sabiduría y la humildad que había aprendido de su madre, combinadas con una visión estratégica que le permitía llevar la fundación a nuevas alturas. Bajo su dirección, la Fundación Baroni se consolidó como un faro de esperanza y oportunidad, un testimonio viviente del poder transformador de la confianza y la educación. Y así, la historia de Isabel y don Ricardo, una historia de superación, redención y el poder incalculable de la honestidad, continuó inspirando a muchos. Se convirtió en un relato que recordaba que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que elige no tomar, en la integridad que demuestra cuando nadie la ve. Fue una lección de vida que trascendió las barreras sociales y económicas, demostrando que la confianza, una vez sembrada con sinceridad, puede florecer y cambiar no solo el destino de individuos, sino la atmósfera de un lugar y el corazón de una comunidad entera. El impacto de Isabel, una mujer sencilla, demostró que las mayores revoluciones a menudo comienzan con los actos más silenciosos y las virtudes más puras.